Hola, ¿qué tal? ¿Me estáis viendo? ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, te estamos viendo. Ah, perfecto. Pues Adelante. nada, buenas tardes, buenos días, todavía en algunos sitios y muchísimas gracias por asistir a este webinar, ¿no? Tengo entendido que hay gente, por supuesto, de España y de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de México, de Perú, de Portugal y hasta de Estados Unidos. Así que muchísimas gracias a todos, y esperamos que al final de este webinar, pues todos se queden completamente satisfechos con el mensaje que estamos tratando de comunicar aquí, ¿no? Entonces, básicamente, hoy es corta la agenda, ¿no? Bueno, ya tuvimos la introducción de Pedro, que amablemente hizo las primeras palabras. Luego vamos a tener el caso de éxito, como dijo Pedro, vamos a tener a Javier Rodríguez, quien amablemente accedió a nuestra invitación para que interviniera hoy y nos contara un poco de cuál ha sido su experiencia con Celio. Y luego me toca a mí, en el que de alguna manera voy a materializar todo eso que va a contar Javier. De hecho, antes primero hablaba yo y después Javier, pero luego vimos que tiene más sentido que hablara él de que cuál fue su experiencia y yo mostrar un poco el cómo fue que logró esa experiencia. Y luego tendremos la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Javier. Javier, bienvenido, somos todos tuyos. Buenas tardes a todos. En algunos sitios, buenos días. En primer lugar, gracias por hacerme partícipe de este webinar. Y bueno, por mi parte os quería comentar, me gustaría comentaros el caso en el que, bueno, pues nosotros hemos vivido como empresa y hemos utilizado la herramienta de Selio. En primer lugar, dejadme que me presente. Soy Javier Rodríguez, soy uno de los directores de MZG Asesores, que es una asesoría laboral, fiscal, contable y jurídica para empresas y para particulares. Tenemos unos 35 años de antigüedad y ahora mismo estamos en una fase de relevo generacional. Actualmente tenemos como unos 300 clientes y llevamos unos 10 años en crecimiento y especialmente los 2 últimos años un crecimiento todavía mayor mediante la adquisición de otras compañías. Ante un crecimiento tan rápido, tan elevado y a la vez tan importante, se nos hacía necesaria, bueno, pues veíamos que se hacía necesario, por un lado, estandarizar los procesos de trabajo, es decir, establecer los protocolos para que todos los compañeros del despacho de forma uniforme pudiéramos abordar las mismas problemáticas y, por otro lado, en la medida de lo posible, que parte de estos pasos que antes se hacían de forma manual pudieran automatizarse para así nosotros poder ahorrar tiempo y dinero, porque recordemos que en el mundo de la asesoría a las empresas y a los particulares, la asesoría fiscal, contable y laboral, eh, hay un elemento que hay que tener en cuenta todos los días y es que el cliente solo valora lo que ve. Aunque estemos aquí en el despacho todo el día trabajando, el cliente únicamente va a valorar el trabajo que él ve. Por lo tanto, todas las tareas administrativas son eh, no valoradas por el cliente y esas son precisamente las que se pueden automatizar. Para lo que veáis de una forma muy sencilla, en nuestro caso, bueno, las tareas cotidianas de todos los días, por ejemplo, el dar de alta a un cliente en la asesoría, un cliente nuevo que entra, ¿cómo se hacía? Bueno, pues es que por un lado tenemos el departamento de contabilidad, por otro lado tenemos el departamento laboral, se le daba de alta en un departamento, pero le tenías que decir de viva voz al compañero que le diera de alta en el departamento laboral. Bueno, al final esto provocaba una falta de coordinación que, como entenderéis, si una empresa quiere crecer, tiene que depurarse. Otro tipo de problemática que nos encontrábamos, algo muy sencillo, como enviar las ofertas comerciales a posibles clientes. Cuando enviábamos una propuesta, no enviábamos dos emails similares, es decir, cada uno teníamos que arrancarlo de cero, encargarnos de tener que acordarnos para hacer el seguimiento de esa oferta a los 2 días, a los 3 días, llamar a ese posible cliente por teléfono o por correo electrónico. Y bueno, al final
todo esto nos provocaba como un desgaste mental importante porque te tienes que acordar de muchas cosas. Otro tema relevante del día a día, por ejemplo, la gestión de morosos. En la asesoría contable, laboral, fiscal, a veces es habitual que haya pequeñas deudas con muchos clientes. Hacer el seguimiento del recobro de estas deudas se hacía prácticamente imposible porque tenías que hacer un seguimiento paralelo de muchos clientes al mismo tiempo y de la forma tradicional era completamente ineficiente porque es que te tenías que acordar de perseguirle. Otros elementos más importantes a tener en cuenta y que necesitábamos protocolizar son la gestión de la propia contabilidad, es decir, la gestión de la contabilidad trimestral de las declaraciones de IVA y el propio ciclo de la nómina, porque al final no olvidemos que aunque somos asesorías, nuestros procesos son como cadenas de montaje, es decir, tienen un inicio, un fin y unos pasos que hay que seguir. El éxito de todo esto está en establecer de una forma clara y firme todos esos pasos y, en la medida de lo posible, automatizar parte del proceso para que nosotros no tengamos que hacerlo todo de forma manual. Como os decía, lo más importante es el tiempo que consume las tareas administrativas y el desgaste mental de tener que acordarse de realizar tantas tareas manuales todos los días. Otro elemento a tener en cuenta, otra problemática que nos encontrábamos es, oye, ¿qué pasa si un compañero se da de baja? Pues porque esté enfermo, porque tenga que llevar a sus hijos a algún sitio, por el motivo que sea. Como estas tareas manuales estaban tan personalizadas en cada uno de los compañeros del equipo, pues al final cuando el compañero faltaba al trabajo, lo que él se quedaba en casa, se quedaba él y se quedaban sus ideas y de lo que se tenía que acordar. Por lo tanto, se hacía necesario que en el momento en el que tú necesitas crecer, todo eso esté registrado para que un compañero pueda suplirle en cualquier momento. Bueno, al final la solución de todo esto pasaba porque nosotros encontrásemos una herramienta con la que pudiéramos primero dibujar los procesos, establecer qué procesos íbamos a seguir con cada una de las tareas en todo momento para las mismas problemáticas y, por otro lado, en la medida de lo posible, que parte de esos procesos se tuvieran que automatizar. Entonces, literalmente nos pusimos a buscar en Google posibles herramientas de automatización de procesos para asesorías y así es como encontramos Celium. En este caso se hacía perfecta para lo que nosotros estábamos buscando, porque por un precio muy asequible, por un lado, nos permitía diseñar y dibujar el proceso a nuestro gusto y, por otro lado, la herramienta ya trabajaba por nosotros. Para que os hagáis una idea, nosotros ya no nos tenemos que acordar de realizar ciertas tareas que se hacen en el día a día porque la máquina automáticamente nos lo dice. Con esto, ¿qué es lo que liberas? Liberas tiempo de trabajo, es decir, puedes ahorrar entre un 25 y un 40% de las tareas diarias y, por otro lado, la paz mental que supone el no tener que acordarte de que este cliente me debe esto o que tengo que perseguir al otro cliente porque me aporte X documentación, sino que la herramienta lo hace por nosotros. En los procesos concretos que os he comentado anteriormente, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en la oferta comercial, nosotros realmente simplemente rellenamos un formulario, por ejemplo, con los datos del posible cliente, su correo electrónico, el precio, y automáticamente se envía un correo al cliente en el que incluyen nuestra presentación de servicios y un texto que ya está predefinido, solo que se personaliza con los campos que nosotros hemos metido en el formulario. Pero yo solo tengo que hacer un formulario que es rellenar 4 datos. Lo puedo hacer mientras estoy hablando con el propio cliente. Y además, lo hemos diseñado de tal forma que la propia herramienta, en el caso de que el cliente no conteste a la oferta comercial en el plazo de 2 días, automáticamente me recuerda, oye Javier, tienes que llamar a este cliente porque no ha contestado, hazle un seguimiento.
Y por lo tanto yo ya puedo centrarme en otras labores más importantes, que es realmente asesorar a nuestros clientes. Otro ejemplo, en el procedimiento de seguimiento de morosos, nosotros rellenamos un formulario en el que indicamos el importe adeudado, el nombre de la persona a quien dirigirnos y su correo electrónico, y la herramienta hace el resto, es decir, se le envía otro correo automático y un recordatorio cada 2 días en el caso de que no nos pague. En los grandes procesos, que son los de nómina y de contabilidad para un despacho, la gran ventaja que nos permite la herramienta es que todas las tareas, es decir, contabilizar las facturas, contabilizar los bancos, hacer los ajustes, contabilizar las nóminas, se nos asignan automáticamente por empresa y por contable responsable, de tal forma que cada uno sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y en qué momento. Y en el caso de que falte documentación, se envían correos automáticos a los clientes. Como os he dicho, lo más importante es que ya no nos tenemos que acordar de todas esas tareas que íbamos haciendo de forma manual, sino que nos podemos apoyar en la tecnología. Y no debemos de olvidar que la situación que estamos hoy en día todas las asesorías, se hace más que necesario apoyarnos en la tecnología, no solo si queremos escalar, sino si queremos sobrevivir en este mundo tan competitivo. Por último, me gustaría hacer una breve referencia a la mejora de los procesos. Es decir, nosotros hemos establecido una serie de procedimientos, de procesos que hemos dibujado, pero son procesos vivos, no son procesos que se quedan ahí y se van a hacer así toda la vida, sino que, por ejemplo, te vas dando cuenta de que según vas haciendo un proceso, pues puedes cambiar un paso por otro. En vez de enviarle 2 correos seguidos al cliente, indicarte que si no contestan 2 correos, te lance el aviso de llamada. Por lo tanto, es un proceso vivo que podréis ir adaptando a cada uno de vosotros en vuestra situación particular. Y hasta aquí nuestro ejemplo. La verdad es que estamos bastante contentos y queremos seguir con Reinaldo y compañía. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por esa intervención. De verdad que estamos muy agradecidos que hayas accedido a nuestra invitación. Y bueno, ahora yo voy a compartir una presentación. No sé si están viendo mi pantalla. Por favor, Cristóbal, confírmame que estamos viendo la pantalla. ¿Se está viendo? Ahora mismo PowerPoint. Ok. Se está viendo, ¿no? Sí. Lo único está ahora está en modo presentación. Adelante. Sí. No, es que rapidito. Bueno, como os había contado, después de la intervención de Javier, yo voy a dar una pequeña presentación para poner un poco en contexto esto que nos contó Javier, un poco de darle un poco de forma, ¿no? Mostrar efectivamente que podáis palpar un poco de qué va esto de automatización de procesos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros atacamos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dolor que nosotros atacamos? Básicamente, el dolor que atacamos es que la ejecución manual de los procesos de negocio en asesorías empresariales, gestorías o despachos profesionales se traduce en una gestión que es lenta, que es costosa y es propensa a errores. Y según las estadísticas, estas no son cosas que no hemos inventado nosotros, nos puede llegar a hacer perder hasta un 40% de nuestro tiempo útil dentro de la empresa. ¿Vale? Es decir, quienes me conocen siempre me han escuchado hablar de la pureza de la hora, ¿no? Yo siempre hablo lo mismo sobre de los 60 minutos que tiene una hora, cuánto de ese tiempo realmente lo utilizamos haciendo cosas que añadan valor a la empresa o al trabajo que estamos realizando, ¿vale? Entonces, ¿en qué y por qué, digamos, la ejecución manual es tan costosa, no solo desde el punto de vista de tiempo, sino también de dinero, etcétera, ¿no? Primero que todo, y un poco, yo lo que hago es un poco refrasear lo que nos contó Javier. Por alguna razón, yo digo que el 100% de las personas con que yo he hablado utiliza el correo electrónico como herramienta para ejecutar sus procesos, ¿vale? Entonces, en vez de utilizarlo para lo que es una herramienta de comunicación, de notificación, etcétera. Entonces, esto lleva a una inmensa pérdida de tiempo, desorganización y un descontrol
porque simplemente terminan con una sobrecarga de email brutales. Es decir, yo he visto gente que tienen 1.200 y 1.500 emails sin contestar, ¿no? Entonces, yo digo que cualquier cosa que vas a hacer, te vas al correo. Vas a visitar un cliente, tienes que chequear en el correo lo último que hiciste. Se presenta un problema, tienes que hilar todos los correos. Y eso es tiempo. Tiempo, lo mismo que todas las llamadas telefónicas que hay que realizar, porque efectivamente no están establecidos los procesos necesarios para, digamos, para ahorrarnos ese tipo de gestión. Por otro lado, que mencionó también Javier, lo que es la descoordinación en la distribución y realización de las tareas que pertenecen a un mismo proceso, ¿okay? Por parte de los diferentes departamentos de la empresa. Siempre, ¿quién viene primero, no? Yo siempre me acuerdo de ese chiste que es un poco verde, como dicen por ahí, sobre que necesitamos organización, porque efectivamente hay enredo, y en ese enredo pues, se pierde tiempo, ¿vale? Por otro lado, lo que es la pérdida de control por parte de la dirección, más que todo no solo pérdida, sino el desconocimiento de no saber quién está haciendo qué, cómo y cuándo en todo momento. Es decir, el que tengamos que preguntar, el solo hecho que tengamos que preguntar ya es ineficiente. O el solo hecho que tengamos que reunirnos para saber qué está pasando con X caso ya es ineficiente, ¿verdad? Todas estas, eso como dije antes, pues ralentiza un poco lo que es la prestación de los servicios y por ende, pues afectando lo que es la respuesta de los clientes. Es decir, a nosotros se nos va una cantidad de tiempo enorme, ¿okay? Esperando por todo lo que son decisiones, documentos, aprobaciones, etcétera, ¿no? Y como digo un poco, Javier, por último, lo que es la sobrecarga mental de tener que acordarse de todo eso, el cual es imposible y por eso, pues, siempre caen cosas, digamos, que caen entre los espacios, en las grietas, como digo yo, ¿no? Entonces, básicamente, este problema, y ahora que estamos hablando de todo esto de la nueva normalidad que impone el teletrabajo y tal, pues básicamente lo que ha venido a hacer es a volver más crítica esta situación. Yo, de hecho, en diciembre tuve un webinar sobre lo que era trabajo remoto, el teletrabajo, como dicen aquí en España, y automatización de procesos, y yo decía que el problema no es el teletrabajo. Básicamente el teletrabajo lo que viene es a materializar o a poner en evidencia una situación preexistente que es como la que yo acabo de mencionar, ¿vale? Entonces, básicamente nosotros, considerando esto, pues creamos Celion. Nosotros somos los desarrolladores de Celion, el cual es una plataforma de colaboración en la nube, es decir, es un servicio. Quiere decir que no hay que adquirir ni ordenador, ni contratar a alguien, nada de eso. Eso está en la nube, es un gasto de empresa, ¿okay? Que sirve para automatizar cualquier proceso de negocio de forma muy, muy simple, rápida y asequible, ¿no? Ahora, para aquellos que no conocen esto de automatización de procesos, les doy aquí una explicación muy sencilla, ¿no? Sobre cómo automatizamos un proceso con Celion. Pues básicamente, como Javier mencionó, ellos lo que han hecho es pintar, modelar un proceso, ¿vale? Un proceso tiene pasos. En el caso de Celion, pues tú tienes tareas que son estos rectángulos, tienes decisiones que son estos rombos y los trabajos automáticos que son estos color lila o morado que vemos aquí, ¿no? Entonces, cada paso tiene un qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, quién tiene que hacerlo y un tiempo en el que tiene que realizarse. Básicamente esto es todo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que en el proceso comercial que mencionó Javier, tenemos un primer contacto, un formulario con el cliente, luego se realiza el presupuesto, el cual se le asigna a una persona. En el caso de Javier, él sustituyó esto y lo automatizó también. Luego se envía de forma automática el presupuesto, se espera un par de días, luego le asigna una tarea a otra persona para ver si está listo el presupuesto y así vamos paso por paso. Entonces, esto es el idioma de Celion. Esto es la forma en que Celion entiende lo que hay que hacer. Entonces, una vez que se automatiza, que es dándole un botón, es haciendo clic en un botón, ¿verdad? Cuando una persona vaya, digamos, a ejecutar el proceso comercial, servicio se encarga de decirle proactivamente a cada responsable de cada paso, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Para qué? Para obtener un resultado. Entonces, es importante la palabra proactivamente, ¿vale? Porque a diferencia cuando nosotros tenemos
la agenda, cuando tenemos un CRM, cuando tenemos que ir a buscar la información. Aquí no, nosotros tenemos en un solo sitio Celio que nos va diciendo. Y además de esto, nos integramos con los sistemas existentes, bien sea un RP, un CRM, los sistemas para típicos de asesoría como el A3, el SAGE, etcétera, ¿no? De manera que nosotros complementamos estos sistemas con lo que son las gestiones, automatizando las gestiones que estos no hacen, ¿vale? Entonces, ¿qué procesos automatizamos? Por un lado, automatizamos los procesos horizontales comunes a todas las empresas, ¿vale? Como son, por ejemplo, la atención al cliente, la gestión de facturas por cobrar, el onboarding de nuevos empleados, solicitud de vacaciones, reembolso de gastos, etcétera, etcétera, que además, para nosotros facilitar lo que es la adopción de todo esto de automatización de procesos, estas plantillas las tenemos y para cualquier empresa que se suscriba, se las damos para que con pequeños cambios las pueda utilizar en tiempo récord. Y además de los procesos horizontales, también pues automatizamos procesos verticales, que en este caso, en el día de hoy, estamos hablando de los procesos típicos de las asesorías empresariales, gestoría o despachos profesionales. Entonces nosotros, y con la ayuda de nuestros clientes, muy especialmente de los amigos de MZG, asesores, hemos construido estas plantillas de proceso, como es de la propuesta comercial, seguimiento y firma del contrato, el onboarding de nuevos clientes, gestión de notaría, la gestión de moroso, un expediente genérico, constitución de sociedad limitada, procedimiento legal laboral, alta y baja de trabajadores, todo el proceso de IVA trimestral, nómina mensual y muchos más. De manera que si alguno de vosotros dice, pues sí, yo quiero empezar con Celio y necesita, por ejemplo, no sé, el proceso comercial, pues simplemente coge el que tenemos, si le sirve como está magnífico, le pone los responsables de su empresa y listo, está funcionando, ¿vale? Entonces, también para completar, como dije antes, Celion se integra a los sistemas existentes, no solo a los sistemas como RP, CRM, sino también, por ejemplo, a redes sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que tienen campañas publicitarias en Facebook, de manera que cuando una persona dice, sí, estoy interesado, eso dispara un proceso comercial, un proceso de venta de forma automática. Entonces, básicamente lo que se consigue, yo digo que es delegar la gestión de los procesos de la empresa en Celio para que estos se ejecuten de forma predecible, constante, a tiempo y sin errores, sin importar en dónde se encuentran los empleados y con toda la información centralizada, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Rapidito. Primero, coste. Como dijo Javier, tiene un coste muy, muy asequible porque estamos hablando de apenas, primero que es en la nube, lo que implica que no hay ningún gasto inicial de nada, ¿vale? Segundo, estamos hablando de 10 euros el pago anual, 12 euros pago mensual, eso sin límite de proceso, ni de espacio, ni de funcionalidad, ¿vale? El cual lo hace muy asequible y además es deducible, como digo yo, de todos los gastos, porque es una suscripción, es un gasto, ¿vale? Lo segundo es que lo hemos hecho extraordinariamente sencillo, no solo para las personas que lo van a usar el día a día, sino inclusive para las personas que se van a meter con los procesos y los van a diseñar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, lo que es la versatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros consideramos tanto los aspectos formales de un proceso, porque la automatización de procesos es una formalización de sus procesos, pero en las empresas PYME, ¿verdad? No nos podemos olvidar que somos informales por definición, así que no podemos dejar esos aspectos informales fuera de lo que es la gestión de nuestros procesos, porque si no simplemente no se adaptaría a nosotros, porque yo digo que los aspectos de la informalidad es una ventaja competitiva de nosotros y no queremos perder eso, ¿vale? Ya por último, estamos hablando entonces, como dijo Javier, y él me lo ha repetido unas cuantas veces, paz mental. El hecho de estar tranquilo, el hecho de saber que la cosa está bajo control, ¿vale? El hecho de mejorar el tiempo de respuesta al cliente, lo que implica una mayor satisfacción al cliente. La recuperación de ese activo, para mí es lo más valioso que hay en una empresa, que es el tiempo, ¿vale? Si estamos hablando de que podemos llegar a perder hasta un 40% del tiempo, imaginemos que podamos recuperar 20%, 30% de eso. Eso nada más en dinero. Es un montón, ¿vale?
Por otro lado, efectivamente, tenemos una mayor eficiencia productiva porque podemos hacer lo mismo, ¿ok? Podemos hacer más con los mismos recursos, ¿vale? Una mejor gestión empresarial porque podemos ejecutar todos los expedientes con una completa trazabilidad para saber en todo momento quién está haciendo qué, cómo y cuándo. La estandarización de los procesos para que no haya dependencia del técnico que lo hace, ¿vale? Un ahorro de coste, por supuesto, porque cuando se formalizan los procesos, pues se evitan errores que se cometen cuando se realizan los procesos a mano. El no depender de un trabajador que se acuerde que determinado cliente necesita un servicio o que se haya acordado de no sé qué. Yo creo que esa es parte de esa paz mental que mencionó Javier. Y por último, el poder producir sin frontera. ¿Vale? Entonces, antes de continuar, voy a saltar a la demo. ¿Ok? Rápidamente. Voy a cambiar aquí. Vamos a pasar. Entonces, esto es Celion. ¿Vale? Entonces, como vemos aquí, ¿okay? Celion es un servicio que está en la nube. Solo hace falta pues un ordenador y conexión a Internet. Y simplemente con el correo de uno y su clave, pues se puede entrar. Entonces, para efectos de mostrar, yo tengo aquí lo que sería mi cuenta. Vemos aquí abajo que dice Reinaldo Hoffman. Y tenemos una cuenta de otra persona que yo la llamé Pilar. ¿Vale? Entonces, básicamente, ok, entramos aquí. Imagínense, pues cada una de sus empresas que tiene usuarios. Usuarios que pueden ser 20 usuarios, 30, 50, como puede ser uno. Porque esto igual funciona con aquellas empresas que son un one man company, que yo creo que dentro de todo necesitan mucha ayuda porque están solos precisamente. Entonces, están los usuarios, están los grupos que yo puedo formar de usuarios, el cual yo puedo formar grupos por departamento, por función, por cargo, etcétera, etcétera. Y a estos grupos yo les voy a asignar trabajos. Entonces, yo tengo aquí digamos, mi biblioteca de procesos, que tengo. Aquí vais a ver todo porque yo, hombre, tengo de todo un poco. Vais a ver los procesos de atención al cliente, de compra, de recursos humanos, pero si vemos aquí, ¿ok? Vemos los de asesoría, por supuesto, cuando las asesorías tienen Celion, solamente tienen, pues obviamente tienen los procesos relevantes a su negocio. Y vemos aquí los procesos que antes mencioné, el expediente genérico, gestión de notaría, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos procesos, como vemos, por ejemplo, el proceso comercial, que fue el que les mostré, tiene un dibujo, ¿vale? Que de hecho este dibujo es el que hizo los amigos de MZG, donde tiene los pasos. No se fijen, no es complicado, esto tiene tareas y tiene decisiones. Y una vez que se complete, simplemente se automatiza y tenemos disponibles los procesos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a suponer que yo, pues, tengo un nuevo caso, me salió una oportunidad de negocio, ¿ok? Y tengo un proceso comercial. Vamos a suponer que es ¿vale? Y vamos a decir que entonces este cliente, vamos a decir que soy yo, nombre de la empresa Celion, vamos a decir que yo tengo el correo. Ya yo estoy aquí que ya me reuní con él, pero puede ser que la planificación de la reunión sea parte del proceso como tal, ¿vale? Vamos a suponer que yo tengo aquí servicio laboral y fiscal, vamos a suponer que tiene 20 trabajadores, incluye el autónomo y tiene, no sé, tiene 500 facturas al mes. Entonces, lo interesante de esto es que yo puedo llenar esto de forma manual o, por ejemplo, podría tener en mi web un formulario que la gente llene y cuando le llena y le dice enviar, se dispararía automáticamente este proceso asignándole la primera tarea a la persona correspondiente. Entonces, sería lo mismo que yo darle aquí crear. Entonces, cuando yo le doy crear, se crea un caso. Un caso se crea cuando se ejecuta un proceso. Es como decir un expediente, ¿vale? Entonces, la primera tarea que teníamos, si la estábamos asignando, si mal no recuerdo, a una persona, aunque yo llevo el caso, se la asignamos a esta tal Pilar que le sale aquí. ¿Okay? Todos los usuarios de Celion van a tener este tablero, ¿verdad? Que se puede además ordenar como uno quiera, ¿verdad? Dependiendo de los que tengan más urgencia, de los que ya están vencidos, etcétera, etcétera. Y para realizar cada tarea, simplemente, pues se pincha y
tenemos aquí varias cosillas, ¿no? Tenemos una, para empezar, toda la información relevante a este proceso se va a encontrar en el lado derecho, ¿vale? Aquí, ahora lo único que hemos rellenado es el formulario, pero imaginaos que aquí podemos tener pues todos los procesos, perdón, todos los documentos, decisiones, comentarios, todo eso lo vamos a ver aquí. Por otro lado, ¿verdad? Yo a lo mejor pudiera inclusive, yo como a lo mejor supervisor, pudiera yo en un momento dado decirle, comentarle a Pilar, Pilar, recuerda que ayer me pasó lo que sea. Entonces lo que va a pasar aquí es que esto es una plataforma de colaboración también y a Pilar le va a llegar vía correo diciendo, mira, Reinaldo te comentó esto, para que ella pueda ver referente a qué lo comenté. Entonces yo aquí, por ejemplo, subiría yo mi propuesta de negocio, ¿verdad? Que vamos a decir aquí que yo tengo un presupuesto ejemplo y una vez que yo lo complete, pues si mal no recuerdo, se enviaba un email al cliente. Se enviaba un email al cliente de forma automática, ¿verdad? Que si vemos aquí, probablemente debe estar llegando pues muy pronto. Muy pronto. Creo que debería llegar muy pronto. Aquí está, llegó. Entonces, si vemos aquí, fíjense que llegó uno de Celion Asesores de forma automática con las propuestas, tipo, buenas tardes, Reinaldo, con toda la cuestión que nosotros queríamos en eso. Y básicamente lo que va a pasar es que hay un reloj de espera de 2 días, que por supuesto no lo hemos puesto en 2 días porque tendríamos que estar, sería muy largo el webinar. Y básicamente lo ponemos aquí, lo pusimos de 2 segundos, y a mí, como generador, como el que está controlando digamos, el proceso, porque el cliente es mío a lo mejor, pues me llega la tarea de decir, mira, el cliente aceptó o no, y vemos que aquí, pues podemos ver el presupuesto que le pasó a la persona que lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces, así se irán asignando las diferentes tareas. Fíjate que esta persona tiene, por ejemplo, si nos cambiamos otra vez aquí, donde Pilar, pues tiene tareas de proceso comercial, de reclamación de moroso, de IVA trimestral, creación limitada, de social limitada, etcétera. De hecho, ella inclusive, o todos pueden lanzar procesos. Yo pudiera lanzar por aquí, por ejemplo, el proceso si vemos aquí que mencionó el de moroso, donde yo tendría, pues sí, vamos a ver aquí, vamos a decir que yo soy, pues, bueno, voy a poner esto aquí, la fecha de la deuda es hoy y yo debo, no sé, 500 euros. La diferencia está en que, entonces, si vemos el dibujo, como decía Javier de esto, vamos a ver que la mitad de las tareas en este caso se tratan de correos que habría que escribir. Esto lo está haciendo de forma automática Celion. Y entonces vemos aquí que dice facturas pendientes de cobro. Él se encarga de enviar los correos de forma automática, salvándonos mucho tiempo. Entonces, si nos metemos aquí en mi cuenta otra vez, ya para terminar, yo, por ejemplo, como supervisor, ¿verdad? No solo me pueden asignar tareas, que además me notifican vía correo que me han asignado una tarea si yo quisiera, sino además yo voy a poder ver, ¿ok? Yo voy a poder monitorizar todos los casos que están pendientes. Por ejemplo, yo voy a decir aquí, dame todos los casos perdón, vamos a decir aquí que yo quiero los de asesoría. Yo quiero que me den lo que está en ejecución. Yo en todo momento voy a ver todos los procesos que están vivos, que se están ejecutando, que no se han terminado, ¿vale? Y podemos ver, por ejemplo, aquí, si yo me meto en esto, ¿okay? Yo puedo ver el expediente. Entonces, en este expediente podemos ver pues todos los comentarios que han girado alrededor de este proceso, y además yo puedo inclusive pues hacer más comentarios para que queden guardados dentro del expediente y no queden regados por todos lados. Voy a poder ver todos los documentos relacionados con este caso. En este caso, digamos, estamos hablando del presupuesto, pero pudiéramos hablar pues de contratos y de todo lo demás. Estamos hablando aquí que yo puedo ver cada paso, cómo se ejecutó, y yo inclusive puedo ver en manos de quién está, y podemos ver que inclusive que ya esto es una tarea que está tarde. ¿Por qué? Porque yo dije que esto debería contestarse en cierto tiempo. ¿Vale? Inclusive podemos verlo de forma gráfica.
¿ok? Que esto este es el dibujo que decía Javier. Nosotros podemos ver en dónde se encuentra y por dónde ha pasado este proceso. Entonces, como vemos, ¿verdad? Pues una forma muy sencilla de automatizar lo que son las gestiones de todos los días, ¿verdad? Y tener en un solo sitio, pues todo el repositorio de información de las gestiones y que, como dije antes, esto yo pudiera a lo mejor después del proceso de comercial que estuvimos viendo aquí, pudiera tener un paso que es que sería actualizar información, no sé, en la contabilidad o en mi CRM, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me quiero alargar mucho más. Yo creo que ya con esto he terminado. Voy a terminar lo que es la presentación, ¿ok? Que entonces, como vimos, pues Helium, o sea, es una solución pues muy simple y en eso digamos que nos hemos esforzado para hacerlo lo más simple posible. Es rápido porque estamos hablando que inclusive con las plantillas que hemos dado, cualquiera que le ponga los responsables a esos pasos puede trabajar mañana si quisiera, ¿verdad? Y por otro lado es asequible, que como dije antes, tiene un pago mensual de 12 euros por usuario que incluye todo, ¿vale? Y un pago anual si se quiere pagar de forma anual, ¿verdad? Que entonces hay el compromiso de forma anual de 10 euros. Pero para aquellos que se han quedado, tenemos una promoción de este webinar que básicamente sería todo lo que es la suscripción mensual de Celio, como dije antes, sin límite de espacio, proceso o funcionalidad, con todas las plantillas que mostré sin coste alguno, es decir, los de procesos horizontales y los procesos propios de asesoría, gestoría o despacho. Además, la formación la daríamos vía videoconferencia. Esto tiene un mínimo de 5 usuarios. Y además, incluiríamos una hora de asesoría gratis para aclarar cualquier duda que tengan aquellos que empiecen a usarlo. Y todo esto, estamos hablando de 10 euros por usuario mes, que básicamente es un descuento solo sobre la tarifa mensual del 17%, sin contar todo esto que estamos incluidos. Y para aquellas empresas que no tienen el tiempo o no quieren hacerlo por la razón que sea, tenemos un paquete que lo llamamos el Celion Star Pack, que básicamente son 10 horas de servicio por 450 euros, que nuestros consultores asociados, que son una maravilla en Celion y en proceso sobre todo, estarían más que contentos de ayudar a cualquiera que lo solicite. Así que bueno, ya estamos en la parte de preguntas y respuestas. Pedro, no sé cómo estamos por allá. Hola. Reinaldo. Sí. Bien, pues vamos a pasar entonces a la parte de preguntas. Sí. Entonces veo que hay varias preguntas. Vamos a ir preguntando. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué se entiende por usuario? ¿Cada cliente del despacho? No. El usuario son las personas que realizan tareas dentro del despacho. Los clientes no, los clientes son, nosotros utilizamos la información del cliente, pero digamos, si una asesoría tiene 20 personas y de esas 20, 15, digamos, ejecutan tareas, ejecutan las gestiones, pues serían 20 usuarios. ¿Vale? Muy bien. Bien, nos pregunta Juan Carlos: ¿qué estándares de modelamiento se basa Celion para la automatización de procesos y reglas de negocio? Sí, eso es una pregunta que Pedro... Muy BPM. Es muy BPM. Correcto. No, sí, dejártela a ti, Pedro, a responderla, ¿no? Porque nosotros, básicamente, para los que conocen de BPM, que entiendo no todo el mundo se mete, BPM para la parte de modelar utiliza un estándar que se llama BPMN, el cual es estupendo, pero nosotros con miras a facilitar todo lo que es el modelado de procesos, no utilizamos ese estándar porque no lo consideramos que para el mercado que estamos apuntando sea necesario. Entonces, básicamente tenemos un modelador de formato libre que fue el que mostré, donde básicamente
es como pintar, es como dibujar el proceso en un PowerPoint, básicamente, ¿no? Porque, de nuevo, la intención no es llegar donde llegue un BPMN, ¿vale? Perfecto. Bien, nos comenta Williams que si Celion es un BPMS como tal, una plataforma de una suite de BPM o una plataforma, digamos, de sistemas de BPM, un workflow, en definitiva. Sabes que hay varias plataformas, entonces, bueno, ¿cómo os posicionáis en el mercado del mundo de los motores de BPM? Mira, nosotros nos posicionamos como una plataforma, como un workflow automation, ¿vale? Donde sí, efectivamente, todo lo que es BPM, workflow, vamos a decir, automatización de flujogramas, digamos, traduciéndolo al español, pues a veces la línea que divide uno con otro es un poco gris, ¿no? Porque efectivamente nosotros estamos orientados, obviamente, a apoyar una gestión por proceso, que es todo lo que es la parte de BPM como tal, pero muy enfocado a lo que es la automatización como tal. Entonces, si me preguntas, para algunos soy BPM, para otros no soy BPM, pero yo diría que yo me defino como una plataforma de automatización de procesos. No sé si contesté la pregunta, pero no sé, Pedro, si tú puedes completarla, que obviamente Sí, sabes mucho bueno, más, ¿no? digamos que como plataformas de BPMS, pues hay, yo por ejemplo, pues en un artículo que escribí hace tiempo, pues se detectan 3 tipos de plataformas, ¿no? Las plataformas BPM básicas, las plataformas de BPMS según Gartner, y luego las plataformas Intelligent BPMS, pues que ya tienen unas características pues muy grandes, digamos, principalmente también incluso pues con temas de incluso de inteligencia artificial, pues de conexión a Internet de las cosas, etcétera, ¿no? Yo, digamos, si tuviese que catalogar Celion, pues lo catalogaría como una plataforma básica, pero principalmente porque vuestro objetivo es ese. Vuestro objetivo es acercaros a un mercado muy concreto. No vais a competir nunca, seguramente, pues con un, a lo mejor, pues con un Oracle, con un Appia BPMS, un Appian, porque no es vuestra intención, porque cubrís directamente pues un abanico de clientes que tienen a veces pues ni siquiera conocimientos de BPMS ni de BPM y que tampoco les importa, sino que lo que les importa es directamente la automatización. Exacto. Y cubrís exactamente pues ese hueco, ¿no? Entonces, perfectamente, pues bueno, pues dentro de las soluciones hay muchas soluciones que están muy focalizadas en SaaS y principalmente pues para dar una rápida respuesta a necesidades de automatización. Exacto. De hecho, alguien por ahí me dijo hace un par de semanas, me dice, vosotros estáis orientados a resolver un problema y no tanto a cómo, como dije yo antes, toda esta estrategia de gestión por procesos, etcétera. Yo voy más a resolver un problema. Y me va muy bien, ¿no? Y por eso, hombre, por eso es que podemos hacerlo también, pues el nivel de sencillez que lo hemos hecho, ¿no? Y también de costo, ¿vale? Claro. Yo te voy a hacer una pregunta que he puesto directamente también en el chat. ¿Qué diferencias proporciona Celion de las soluciones existentes en el mercado para asesorías? Porque normalmente, pues siempre que hablamos de los sistemas de BPM, de las tecnologías BPM, pues todo el mundo habla de las aplicaciones verticales, pues bien de las gestiones empresariales, pues de los CRM, los RPs, etcétera. Entonces, concretamente, pues en el mercado hay muchas soluciones verticales de asesorías. Entonces, ¿cuál es vuestro diferenciador? Sí, muy buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente yo digo que la diferencia es así, es la misma que hay entre un ERP y Celion, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, un ERP se encarga de guardar toda la información de la facturación, pero no te cobra. ¿Vale? Es decir, te guarda todos los datos de la factura, te las guarda, ese es su rol. Pero no llama al cliente para cobrarle una factura en un determinado momento. Efectivamente, en el sector de asesoría empresarial, gestorías y despachos profesionales, hay varias soluciones como Sage Asesores, A3, hay varias que están y son muy buenas, ¿vale? Pero definitivamente yo vengo a complementar estas soluciones porque vengo a cubrir lo que es la gestión per se, el de ir a una gestoría, el trabajo que hay que realizar con la notaría cuando se quiere crear una sociedad limitada
cuando, como decía Javier, cuando hay un moroso, todo el proceso de cobrarlo, eso no lo hacen las plataformas existentes, que de nuevo son muy buenas, son el centro neurálgico desde el punto de vista de datos, pero esa información, esa gestión como tal no la tienen automatizada. Nosotros por eso venimos a complementarla muy bien. Y yo creo que es un poco por el zapatero a sus zapatos. Se supone que no deben hacer eso. ¿Vale? Uh-huh. Bien, no sé, más preguntas de la audiencia. ¿Alguna pregunta? Estamos esperando a ver si se animan. Bueno, mientras esperamos, probablemente a lo mejor, pues no sé si en este sector pues se entiende claramente que es SaaS. Entonces, cuando habláis de SaaS, de que Celion ofrece pues todo este servicio en modo SaaS, pues ¿qué es lo que significa? Sí, significa que en vez de, digamos, en vez de tener que adquirir un ordenador con un software que se le instala en el ordenador, que además hay que hacerle respaldos a los datos, etcétera, etcétera, toda esta funcionalidad se ofrece como un servicio que se encuentran alojados en algún servidor, que en este caso nosotros utilizamos los servidores de Amazon y de Google Cloud, porque nos dan los niveles de seguridad necesarios para que nadie se meta en las cuentas de nadie. ¿Vale? Y básicamente lo que hace es, pues por una suscripción mensual, se encarga de dar ese servicio. Es como decir el servicio del teléfono o de la luz. En este caso es un servicio que en el caso de Celion es específico, un servicio de automatización de las gestiones de las empresas de asesoría, gestorías o despacho. Entonces no hay ningún tipo de compromiso de tiempo. Por ejemplo, si el día de mañana decides que no lo quieres más, pues simplemente te das de baja, ¿vale? Toda la información, tipo documentos, etcétera, se guardan precisamente en lo que llaman la nube, que no son más que unos servidores que están, en este caso, tienen que estar en Europa. En el caso que nosotros, alguien de Europa lo quiera, ya están aquí en Europa, pero toda esa información la provee en Amazon o en Google. Y nosotros lo que hacemos es cobrar pues un fee, una tarifa mensual para dar todos esos servicios, el cual además tiene una serie de ventajas porque no es inversión, más bien se puede descontar como un gasto normal de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, veo que hay más preguntas. Lo único que no sé por qué razón se me han metido en una zona especial y no las veía, ¿vale? Disculpadme el resto. Entonces, lo que no sé, Cristóbal, no sé si me puedes ayudar porque está en la zona moderada. Bueno, las puedo ir leyendo, ¿vale? Pero no me salen en pantalla. Creo que no me salen. Bien, nos pregunta William, solo por curiosidad, ¿el nombre Celion tiene que ver con la librería que utilizan para la automatización es Selenium? No. Celion es un nombre que salió, de hecho fue iniciativa de mi hijo, pero él no tiene nos gustó, no tiene más trascendencia que un nombre que nos gustó, nos pareció muy adecuado a lo que estamos haciendo. Perfecto. Bien, por eso no veía las preguntas y digo, es raro que no me estén preguntando. Y ya me han dicho por el pinganillo que efectivamente había preguntas por ahí. ¿Cuál sería el coste de salida? Es decir, si al cabo de un tiempo me quiero retirar, ¿qué pasa con toda la información que se ha generado en los expedientes? Vale, no hay ningún coste de salida, es decir, por eso yo dije que hay un coste mensual, el cual no tiene compromiso de tiempo. Así que si pagas un mes y al mes siguiente te quieres salir, te das de baja y ya. Y está un pago anual, que obviamente hay un compromiso de tiempo, el cual si tú pagas un año por adelantado y te quieres salir a los 3 meses, pues sí, tiene digamos, el compromiso de un año. Pero digamos que estar en el modo mensual y el día de mañana quieres salirte, no hay ningún tipo de coste de salida. Y además nosotros hacemos un download de toda la información que se ha subido y se la entregamos al cliente. Perfecto. Bien, tenemos una pregunta de Antonio Almanza que dice que ¿es como un workflow para ensamble, automatización con las plataformas que tenga el cliente?
No estoy entendiendo muy bien. Sí, yo creo que se refiere que si lo que nos permite es efectivamente pues hacer ese flujo e integrarnos pues con las distintas aplicaciones que tiene el cliente pues para ir haciendo las tareas pues que suelen hacer en Sage o en cualquier aplicación que Sí, tenga. sí. De hecho, si yo me meto aquí, vamos a tomar algún caso rapidito aquí de esto. Si yo tengo, vamos a suponer que es una de ¿Quieres mostrar estas. algo? ¿Vas a mostrar ¿Cómo? algo, Sí. Reinaldo? Ah, no lo estoy mostrando. Ah, No, perdona. te lo muestro. Sí, ya se ve. Ah, ok. Entonces, vamos a coger el comercial que yo ponía aquí. Si yo, por ejemplo, yo tengo este flujograma aquí que es pintado y si yo en algún momento quiero, supongamos que al final del camino quiero actualizar a 3, pues entonces cojo estos robots, ¿verdad? Que son los que yo utilizo para eso y simplemente pues lo defino. Obviamente nosotros utilizamos Integromat para integrarnos con todas las demás aplicaciones y yo diría aquí, efectivamente, llamo robot que integraría la información que se recogió en este proceso con A3 y ya, esa es la manera que nosotros nos integramos con otras plataformas, ¿vale? Perfecto. Bien, hay una pregunta de Williams que va en la misma línea, que bueno, la voy a mostrar, pero bueno, ya más o menos la has contestado, ¿no? Porque pregunta si es como un RPA con Robotic Process Automation basado en modelo de procesos, pero no es concretamente eso, sino que tenéis también esos robots que facilitan la integración, pero Sí, no es un RPA como tal. no es un RPA completo. La diferencia entre RPA y un workflow es que un RPA no tiene intervención humana, el workflow tiene intervención humana, es decir, estos procesos tienen intervención humana, pero efectivamente también tenemos robots que permiten o facilitan, digamos, todo lo que es el flujo de información o de tareas dentro de ese workflow. Exacto. Y tenemos una pregunta para Javier, de Juan Emilio. ¿Cómo ha sido la gestión del cambio en el despacho? Entonces, Javier, tendrás que activar el micro. Ahí estás. Fenomenal. Bueno, pues es muy buena pregunta, porque esto es uno de los elementos más importantes en la práctica para integrarlo dentro del despacho. Yo diría que va a dos niveles. En primer lugar, a nivel de la dirección del despacho o de la asesoría, bueno, se tienen que concienciar de que, bueno, esta es la solución para afrontar los años que nos vienen por delante. Y luego, a nivel de los compañeros, es decir, de las personas que hacen todos los días la contabilidad y las nóminas, primero hay que transmitirles que qué es lo que hay. Es una herramienta súper sencilla. Ellos no van a tener que preparar ningún proceso, porque eso ya se ha hecho o bien a través de Reinaldo o a través de la dirección de la empresa, y ellos simplemente se van a tener que encargar de gestionar las tareas que le vayan entrando en el propio correo electrónico o de rellenar formularios que lo pueda hacer cualquiera. Es decir, las tripas no las tienen que conocer ni les importa, simplemente rellenar con los datos que se les van pidiendo en cada momento. Fenomenal. Continuando con las preguntas, nos pregunta Byron Ramírez qué requisitos básicos son necesarios para adoptar la herramienta. Requisitos básicos en términos de... Entiendo técnicos para poder implantar, pues, si son los... puedes contar a lo mejor cuáles son los pasos que son necesarios para que cualquier persona se decida, si alguien se ha decidido ahora, pues cómo debería empezar y qué necesitaría pues para la adopción en su equipo, en sus empleados. Mira, básicamente desde el punto de vista técnico lo que hace falta es un ordenador y conexión a internet, por supuesto. También funciona en tablet y también va a funcionar a finales de mes. Va a salir el app, digamos, la parte móvil que viene muy bien, porque esa asignación de tareas se va a poder realizar. Si alguien está en la calle, pues le va a poder llegar al móvil y la persona a, lo va a poder ejecutar y marcar como realizada, aunque digamos desde su móvil, ¿no? Entonces, eso es desde el punto de vista técnico. Por otro lado, cuando entramos más en lo que es la herramienta, yo siempre digo que Celion, yo siempre digo que Celion es tan sencillo que hasta yo doy la demo, ¿no? Yo digo que ahí no está el problema y digamos que el mayor obstáculo, y lo pongo entre comillas porque realmente no es un obstáculo, es conocer el proceso. Es básicamente cuál es el proceso que tú quieres automatizar, ¿no?
Entonces, en este sentido, yo siempre digo, y lo mencionó Javier en un momento dado, que dice que lo importante de tener vivo un proceso, es decir, Celion ofrece una manera muy sencilla de pintar un proceso, si, cuando se conoce el proceso, y ponerlo a funcionar, y precisamente por esa sencillez que tiene, que tú puedes cambiarlo, digamos, el flujo tantas veces como quieras, de una manera muy sencilla, te permite eso de ir mejorando el proceso como tal. Una de las cosas que yo siempre digo, que una cosa es un proceso documentado y otra cosa es un proceso cuando está vivo y se está ejecutando, digamos, en situaciones reales, ¿no? Entonces, ahí es cuando vienen los verdaderos cambios dentro de eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, como digo, como dije la parte técnica, digo desde el punto de vista de preparación de la empresa. Yo creo, siempre digo que el elefante hay que comerse los trozos y creo que esto es algo que tiene que ir creciendo poco a poco dentro de la empresa y no tratar de meterle todo automatizado de un día para otro, porque efectivamente, pues la gente del ancho de banda de adaptación, pues eres que es. Y yo creo que siempre que es mejor ir poco a poco. Y por otro lado, pues, mira, si la persona no tiene, digamos, por eso lo dije antes, conocimientos técnicos, que no tiene que tener conocimientos técnicos como tal, pero si quiere, por ejemplo, integrarse a algo más complejo o necesita a alguien que simplemente le ayude a adaptar o las plantillas estas que hablamos de los procesos que enseña a su empresa, pues nosotros tenemos una serie de consultoras que trabajan muy bien y estarían encantadas de ayudar, pues simplemente delegan ese trabajo en estas personas para que lo hagan y digamos que los miembros de la empresa lo que se limitarían es, como dijo Javier, a realizar las tareas que se le asignen. ¿Vale? Fenomenal. Nos pregunta Jordi si los robots funcionan con la aplicación Contasol. Contasol. Mira, básicamente no te puedo hablar en particular de esto, pero básicamente cada proceso de Celion cuando se automatiza genera una API. Para aquellos que no lo conocen, es como dice, genera un enchufe, de manera que si Contasol tiene su API, que me imagino que debe tenerla, no debería problema en integrarlo con ellos. ¿Vale? Nos preguntaba Juan Emilio si los workflows que tenéis, que si solamente es acciones que tiene la asesoría o también los clientes intervienen en el proceso. Buena pregunta, porque de hecho no lo mencioné. Bueno, esos son esos detalles. Nosotros tenemos dentro de Celion lo que son los roles, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos roles como, por ejemplo, un rol pudiera ser un supervisor, un aprobador, un ejecutor, un solicitante, etcétera, que son roles internos. Pero también Celion permite establecer de una forma muy sencilla, porque es apenas con el email de la persona que esté afuera, roles externos. Es decir, yo pudiera tener un cliente, un proveedor, cualquiera persona que no forme parte de la empresa y que tampoco paga ningún tipo de tarifa por Celion, yo pudiera asignarle una tarea que forme parte de mi proceso. Entonces a esa persona, sin tener que registrarse en ningún lado, le va a llegar una asignación que le va a decir, mira, no sé, Celion te acaba de asignar esta tarea y cuando la abre a lo mejor es, señor cliente, ¿aprueba o no aprueba el presupuesto? O señor cliente, adjunta el documento tal que es requisito para tal cosa. Y hasta que el cliente o el proveedor o el que sea que esté afuera no completa esa tarea, el proceso no sigue, porque ese paso es parte del proceso. Entonces sí, se puede y de forma muy, muy sencilla se puede hacer. Fenomenal. Y hay otra pregunta para Javier de Juan Emilio. ¿Cuáles fueron los motivos principales que os llevaron a tomar la decisión de ir a una solución de automatización de procesos y cómo fue el proceso de selección? ¿Qué fue lo más valorado? ¿O cuáles fueron los criterios? Sí, bueno, en nuestro caso particular, el motivo principal por el que buscamos una solución de automatización fue que queríamos crecer, queríamos escalar, pero sin incurrir en mayores gastos. Es decir, si mi volumen de facturación se duplica, por poner un ejemplo, lo que no quiero es tener el doble de trabajadores en la empresa, sino que con los mismos o pocos más trabajadores
debido a la producción, al aumento de la producción que tengamos, podamos abarcar ese volumen de trabajo. ¿Para qué? Para que el crecimiento sea rentable, porque si no, el crecimiento sería una trampa. Tendríamos más volumen de facturación, pero tendríamos más trabajo y a la postre sería exactamente la misma rentabilidad. Por lo tanto, el objetivo principal fue la rentabilidad, pero en cualquier caso, considero que independientemente de la intención de crecer o del volumen de facturación que podamos tener, sea grande o pequeño, el aumento de la productividad tiene que ser per se el motivo principal para utilizar este tipo de herramientas. Bueno, y luego, en relación al proceso de selección, nada, básicamente fue muy sencillo. Simplemente busqué en Google soluciones de automatización para asesorías. De entre ellas encontré Celium y digamos que los motivos más relevantes serían, primero, la sencillez con la que se puede utilizar la herramienta, porque es muy sencilla, es que tiene 3 botones. El coste, que era muy asequible, un SaaS de este tipo por ese precio me parece irrisorio, sobre todo porque yo había visto ya otro tipo de soluciones de automatización, tipo RPAs, etcétera, etcétera, pero la implantación de un RPA es muy costoso, es decir, tienes que tener un gran volumen y bueno, pues esta herramienta era muy asequible y permitía diseñar los procesos como tú quisieras, por lo cual esos fueron los elementos fundamentales. Fenomenal. Nos pregunta Juan Emilio también si contempla Celium firma digital o firma electrónica. Bueno, básicamente Celium como tal no tiene firma digital, es como yo digo que zapatero a sus zapatos. Sí va a venir una firma digital eventualmente, pero como Celium se puede integrar con cualquier servicio, pues yo pudiera desde uno de los robots que mostré antes llamar un servicio como DocuSign o cualquier firma, digamos, de estos servicios de firma digital, enviarle la información o los documentos para que se utilice y luego traerlos. Es decir, no como nativo, pero lo puedo llamar. De hecho, yo puedo llamar a cualquier servicio. Así como yo llamo un servicio de envío de SMS, pues también puedo llamar un servicio de firma digital. No habría ningún problema. En ese caso, Reinaldo, ¿el software que utilizáis para integrar está proporcionado con la licencia que ofrecéis o cómo se ofrece? No. Nosotros utilizamos un software que se llama Integromat, ¿no? Porque básicamente yo siempre digo, hay una diferencia entre lo que es workflow, la automatización de un proceso y lo que son automatismos, ¿no? Entonces, zapatero a su zapato. Nosotros utilizamos una que se llama Integromat, que es muy buena, que hace este tipo de automatismo, además muy, muy barata. Estoy hablando que las primeras 1000 llamadas, tienes 1000 llamadas al mes gratis. 1000 llamadas son 1000 llamadas al robot, que para una empresa mediana, pues, y las próximas 10.000 valen $9, ni siquiera euros. Entonces, básicamente, esto es lo que nos permite, ¿okay? De una forma muy fácil, decir, por ejemplo, no sé, cuando llegue en mi correo electrónico un email que tenga la palabra soporte, pues dispara un proceso de soporte dentro de Celium. Cuando si tengo una campaña publicitaria en Facebook, como cuando alguien le diga acéptalo, dispárame un proceso comercial dentro de Celium. O por ejemplo, yo dentro de Celium, que pueda decir, pues mira, sí, cerraste el negocio, pues actualiza el CRM, actualiza HubSpot, por ejemplo, que yo lo tengo. Yo, por ejemplo, tengo robots que cuando la gente se mete en mi página web y agenda una demo, automáticamente él capta eso, me crea el lead dentro de HubSpot y acto seguido me dispara el proceso comercial y yo lo que encuentro en mi escritorio es llama a Pedro Robledo que está interesado. Entonces, para esos automatismos utilizo Integromat, que está muy bien. Vale, tenemos una última pregunta de Cristóbal Toro, que comenta una pregunta para Javier, que ¿cuál fue vuestro primer proceso y por qué seleccionasteis ese proceso? No se te oye, Javier, tienes que activar el micro. Ahí. Muy buena pregunta. Bueno, pues en nuestro caso,
el primer proceso que queríamos hacer, bueno, siguiendo un poco las indicaciones que nos dijo Reinaldo, que fue diseña una cosa sencilla, pruébala, cuando veas que funciona, vas a... En ese caso, lo más sencillo que se nos ocurría es el comercial. De hecho, Reinaldo ya nos dio unas indicaciones de cómo prepararlo. Y ese proceso comercial lo fuimos probando una y otra vez, vimos que funcionaba y ahí es cuando nos animamos a extenderlo y a hacer todavía más procesos. Fenomenal. Muy bien, pues gracias tanto Reinaldo como Javier.